Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden que este es el grupo juvenil de la Iglesia Central Río Negro y hoy estamos para hablar del repaso de la lección número 5. Pero antes quiero saludar a mi equipo de trabajo, eh, a nuestros guías espirituales. ¿Cómo te ha ido en la semana, Juan Esteban? Muy bien, gracias a Dios. Y pues, como siempre digo, alegres y contentos de estar aquí con ustedes. Bueno. Y nuestra amiga Laura, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ok. Y a ti, Johan, ¿cómo te ha ido? Excelente semana y feliz de estar de nuevo compartiendo la lección. Bueno. El día de hoy, Juan Esteban, pregúntame cómo me fue en la semana. ¿Cómo te fue, querido Víctor? Bueno, a mí me fue más o menos. Ah, Me fue más o menos porque la moto se me dañó. Ay, no. Me ha tocado viajar en bus todos los días. Para mí es horrible el bus, me da mareo y todo esto, pero le doy gracias a Dios porque aún tengo trabajo. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la lección de repaso número 5 y quiero que nuestro amigo Juan Esteban nos dirija en oración. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y fidelidad. Acompáñanos en este momento de, de adoración hacia ti, Padre amado. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, para nuestro crecimiento espiritual. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la lección de repaso número 5 tiene uno de los títulos más memorables. Dios pelea por ustedes. ¿Te gustaría que Dios peleara por algo en específico? Sí, claro. Sí. Y a ti, Laura, ¿te gustaría que Dios peleara? En casi todo. A mí me gustaría que Dios peleara por mí en mis luchas espirituales. Amén. Me gustaría, porque me gustaría llegar a ser como Él. O sea, me gustaría estar tanto tiempo, pasar tanto tiempo con Él, llegar a ser como Él. A mí me gustaría eso, Mm. pero necesitamos pasar tiempo con Dios. ¿Y a ti, Johan? Por supuesto que sí. Sí, la vida espiritual es bastante interesante, pero aquí no solamente se estaban librando batallas espirituales, sino también batallas físicas. Y vamos al versículo para memorizar que se encuentra en Josué 10:42. Dice, todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Aquí, este versículo de memorizar nos da las pinceladas de lo que ha de suceder y acontecer en el relato de esta semana. Como bien sabemos, esta es la continuación de la lección número 4. Y aquí vamos a hablar un plano mucho más específico y vamos a dar como todo el contexto del plano general que vivimos en la semana anterior. Pero aquí quiero resaltar algo. Y el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. En ningún momento se menciona aquí en la Biblia que los israelitas peleaban por Dios. Y quiero que se me entienda bien, no porque los israelitas no hablaran en el nombre de Dios, porque ellos estaban con Dios, porque ellos eran el pueblo de Israel. Pero la Biblia está especificando de que el pueblo de Israel iba y salía, ponía la cara, pero quien peleaba era Era Dios. Dios. Es interesante cómo Dios quiere pelear por nuestras batallas. Así que pasemos de una vez a la iniquidad de los cananeos. Y aquí vamos a ver de algo bastante específico que pareciera que la lección anterior nos hubiese dejado inconcluso, pero vamos a entender en la lección de la iniquidad de los cananeos, porque pasó todo lo que pasó en la lección anterior. Bueno, pues con esta lección yo me acordé de algo que discuto mucho con mi papá. Y es que él dice, si Jesús hablaba de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en el Antiguo Testamento Dios manda a Israel a erradicar todo, porque incluso las pertenencias de las naciones
las quemaban en las plazas y a las personas, fuera niño, fuera mujer, fuera anciano, los tenían que eliminar completamente, ¿cierto? Y lo mismo sucedió con los cananeos. Entonces nos preguntamos, hey, ¿por qué Dios, aparte de que les va a quitar sus tierras, los va a matar? No es pues un Dios de amor, ¿cierto? Sin embargo, aquí nos mencionan varios textos, ¿cierto? Que son importantes, pero los dejamos para que en las casas los dejan hacer hermanos, porque son muchos. Son muchos, sí, la verdad son Son muchos. muy importantes porque nos ponen en contexto que era en realidad la tierra de los cananeos, ¿cierto? Que era compuesta por muchos otros reinos, Es ¿cierto? Como correcto. los amorreos y otros que terminaban en eos, Ajá, sí. ¿cierto? Pero aquí también nos mencionan un descubrimiento arqueológico que se hizo en 1928, que era en la actual Ras Shamra, que en su momento se llamaba Ugarit. Era un puerto que había en el antiguo Mediterráneo, ¿cierto? Allá se encontraron los yacimientos de lo que era la antigua Canaán, la Canaán que conquistaron los israelitas en la época de Josué. Y se ven grabados en estas, rastros arqueológicos, más o menos lo que eran los rituales religiosos de esa época, que eran sacrificios para de niños, que eran orgías grandes, ¿cierto? Entre ellos mismos y la llamada prostitución sagrada, que ellos creían que que sus dioses podían enviar ciertas, digamos, condiciones climáticas para que hubiera fertilidad, para que la tierra tuviera pues sus cosechas. Entonces ellos querían, o transmitían como sus deseos a los dioses por medio de rituales sexuales, ¿cierto? De la perversión De sexual. la perversión sexual. Aparte, también se encontraron muchos hallazgos arqueológicos de tumbas de niños, por así decirlo, esqueléticos pequeños de niños, aplastados totalmente dentro de esas jarras, con escrituras religiosas alrededor. Y eso ante los ojos de Dios, ante los ojos yo creo que de cualquier persona moral en nuestra época y en la época pasada, pues era abominación. Yo creo que esa tierra de los cananeos estaba tan contaminada que Dios ya los quiso fue eliminar. En la lección pasada vimos que a los cananeos se les dio como 400 años de oportunidad de arrepentirse, de entregarse a Dios. Incluso cuando se le promete a Abraham esa tierra, se le dice, no, es que todavía no ha llegado hasta el colmo su iniquidad. Ahí nos lo mencionan en el primer texto en Génesis 15:16. Sí, y poniéndonos en paralelo con lo que acabas de decir de las oportunidades, si nosotros vamos más atrás, cuando Abraham le dice, Dios, pero si hubiesen 10, si hubiesen 5, si hubiese uno, entonces ahí es cuando vemos que Dios tiene misericordia y Dios le dice a Abraham, sí, si hubiesen 10. Entonces Abraham dice, ah, bueno, pero es que no hay 10, hay menos. Pero menos es cuánto, Abraham. Entonces era su sobrino. Entonces, ¿qué le dijo? Sabes que mejor saca a la familia y vete con ellos porque es que ahí es inhabitable. Y lo vimos lo que sucedió con las hijas de Lot, tratando de entregarse a los ángeles porque era un pueblo perverso. Incluso las hijas de Lot estaban permeadas por ese mundo en el cual vivían. Y si seguimos mirando más adelante, nos venimos mucho más adelante, algo que hablaba con uno de mis compañeros de trabajo, que él me pregunta muchos de estos temas, y yo le decía, tú sabes a causa de qué morían los griegos y los romanos. La mayor muerte de los romanos era a causa de enfermedades venéreas, porque se acostaban hombres con hombres, mujeres, las mujeres eran prostituidas, colocadas en mesas para ser violadas por todo eso, y la perversión sexual estaba bastante, sí. Entonces, se dice que los mayores índices de muerte, según los relatos que se hablan en los relatos de los romanos y los griegos, la mayor muerte era a causa de la sífilis, porque la sífilis termina matando al ser humano y eso es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, alineando eso, vemos cómo la maldad del hombre se vuelve tan a tope que la única manera de que no siga existiendo eso es erradicándolo. Erradicándola por completo. Entonces, Dios envió a erradicar tanto a las personas como a sus ídolos, a sus templos, sus altares, ¿cierto?
todo eso tuvo que ser erradicado. Ahora, ¿cómo entendemos esa parte? ¿Cómo entendemos de que ese Dios de amor que nosotros concebimos en el Nuevo Testamento como un Dios de paz, como un Dios de calma, como un Dios de que, porque si miramos, Jesús sabía que iba a ser muerto, pero no hizo nada por acabar o matar a los romanos o por exterminarlos, sino que tuvo misericordia y aún así murió por los romanos, ¿cierto? ¿Cómo entendemos a ese Dios poniéndolo, digámoslo así, con un ejemplo aquí, en nuestro plano actual? ¿Cómo podríamos entenderlo para ser un poco más prácticos? No, yo personalmente voy a decirlo para ver si de pronto me siguen el hilo, y es que normalmente cuando nosotros mm, necesitamos limpiar de plagas nuestra casa, ¿qué hacemos? Yo una vez tuve una infestación de cucarachas en la casa y a mí me gusta desarmar todo. Y yo desarmé y yo veía que de la nevera se pegaban mucho las cucarachas porque la nevera genera calor. Y en el lugar donde vivimos es frío en la noche. Entonces desarmé la nevera completamente y había una cantidad de cucarachas. Bien. Y lo limpié, ¿cierto? Limpié todo eso, limpié todo lo que estaba a su alrededor porque seguramente todo lo que estaba a su alrededor habían crías, huevos y todo eso. Y empecé a fumigar por una semana y todo eso. Y en algún momento se fueron las cucarachas, pero las cucarachas no se van tan así de rápido, pero duré mucho tiempo sin esa plaga. ¿Cierto? Las cucarachas traen enfermedades, traen todo este tipo de cosas. Ahora, yo lo pongo de esta manera. Hay que limpiar porque si no, los que vamos a continuar somos nosotros. Quienes nos vamos a enfermar somos nosotros. Quienes van a acabar con nosotros son las cucarachas si no las limpiamos. Ahora, no estoy diciendo que los cananeos eran cucarachas. No lo quiero poner así. Pero su iniquidad fue grande. Laura ya nos los dijo. 400 años Dios en esa espera, pero la perversión fue tan grande. Imagínense tú tener tu hijo y ofrecerlo en sacrificio. Y lo hacían con gusto. Y lo hacían con gusto. Ay, no. Ya se había naturalizado, Normalizado. en sí, normalizado el matar a tu propio hijo, El primogénito. al primogénito. Imagínate si el primogénito, tú cuando ves a tu primer hijo, ya dijiste, este me coronó como papá, o por lo menos en mi caso. Yo vi a mi hija y tú la miras y tú dices, o sea, eso es algo nuevo para ti, es algo emocionante, es algo que tú dices, wow. Y tú la miras y lo primero que le dices es, te voy a cuidar toda la vida. ¿Cómo eres capaz de quitarle la vida a tu propio hijo? Es inconcebible y es algo que Dios no nos pide, Ujú. Es más, Dios pidió fue consagrar a los primogénitos. consagrar a los primogénitos. Y ahí es donde está el, eh, la contraparte de Dios, o sea, Satanás. Ujú. Satanás siempre quiere torcer todo. Si tú consagras a los primogénitos, estás dedicándole tu hijo a Dios, ¿cierto? Y aquí Satanás quería que tú le dedicaras tu hijo, pero a él. Mm. Dios es la vida, él es la muerte. ¿Sí ven el Sí. contraste? Entonces, ya vimos la iniquidad de los cananeos. Ahora, el juez supremo. ¿Qué podemos hablar del juez supremo? Bueno, ¿qué les trae a la mente cuando hablan de juez supremo? Bueno, a mí me trae a la mente el juez supremo. eh, yo no sé si ustedes han visto en YouTube un juez que se llama Capriles, el juez Capriles. De Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Ah, sí. Cuando dicen juez supremo, yo me imagino un juez más o menos así. Como un fiscal general. Sí, exacto. Una persona que es justo.
Es una persona que es incorruptible, que es intachable. A eso, allá voy yo. Ujú. Bueno, dicen que es incorruptible, intachable. Esto lo podemos pasar que Dios, al ser santo, es un Dios justo. Y como es santo, aborrece el pecado. Entonces, como aborrece el pecado, mandó a Israel a eliminar a los cananeos, a los pueblos que tenían el pecado bien arraigado, que ya como lo mencionaba Laura anteriormente, que no querían despegarse de ese pecado. Pero no los manda a que los maten ellos por su mano, a hacer guerra. Ujú. Los manda a que vayan, se presenten, como tú lo decías ya al principio de la lección, que vayan a presentarse y que demuestren el poder de Dios, no que lo demuestren por su mano. Porque Dios lo que quiere es que los pueblos vean su poder y no que Israel salga como si fuera un pueblo aparte que tiene su propio poder y que es fuerte por sí mismo. Dios quiere que los otros pueblos intenta purificarlos, intenta cambiar su forma de pensar, haciéndolos ver que Él es un Dios, que es un Dios más poderoso que los dioses que ellos tienen. Y hay algo que me llama la atención y es que Dios, que dice el autor de la lección, que Dios le declaró la guerra al pecado. Y es bastante importante entender esto. ¿Por qué? Era tanto el pecado que tenía Canaán, los cananeos, que Dios no toleraba el pecado. ¿Y cómo podemos entender esto? Si nosotros nos vamos al templo, al santuario, cuando los sacerdotes entraban de forma incorrecta, ellos tenían una cuerdita. ¿Y la cuerdita por qué era? Porque si morían, nadie podía ir adentro de allá a recogerlo, sino que tenían que jalarlo por acá. Y si tenían la cuerda, ustedes se podrán imaginar que eso en algún momento tuvo que haber sucedido. Tuvo que haber, Usarse. tuvo que haber iniquidad en algún sacerdote, haber entrado de manera inadecuada, pensando de que eso era un lugar cualquiera. Como habrán sacado el primero. Exacto. Y me imagino que cuando sacaron a ese primer sacerdote, debió haber sido bastante impactante. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque Dios y el pecado no comulgan. Por eso es que Dios no está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera aquí en este lugar, a causa de nuestra iniquidad, nosotros solamente seríamos arrasados, porque la presencia de Dios no admite el pecado. Ujú. Y por esa razón, ahí es cuando podemos entender, porque si vemos que hubo muerte de iniquidad a causa de pronto algún sacerdote que entró de manera incorrecta en el santuario, imagínense los cananeos qué tanta cantidad de pecado tenían. Ahora el pueblo de Israel iba con Dios. El pueblo de Israel estaba santificado. Por eso es que Dios y el pueblo de Israel estaban juntos, unidos, porque eran uno solo. En la lección anterior lo miramos, ¿cierto? Miramos que decía, cuando el ángel le dice, no, yo no estoy ni ahí ni allá, ¿tú dónde estás? ¿Cierto? Y es por eso, porque el pueblo de Israel estaba con Dios, estaba militando con Dios, y Dios batallaba al frente de ellos. Y es bastante importante entender que ese juez supremo no comulga con el pecado. Por eso estamos hablando de que el juez supremo es incorruptible. Y una cosa interesante de la que hablas, de que le declaró la guerra al pecado, pues dice que es sin importar dónde esté, sea Israel u otro pueblo. Es importante saber eso porque, o sea, Dios no solo juzgó otros pueblos, Ujú. juzgó con más sobre Israel. Es correcto, Vemos antes lo que pasó cuando salieron de Egipto. correcto, ¿Cuántos años estuvieron? ¿Por qué? Porque esa generación tuvo que morir. es correcto. Ujú. Y El esa gente pecado no fue entró, juzgado y esa gente no no entró. entró. Ujú. El pecado, Dios juzgó el pecado tanto a israelitas como a otros pueblos. Es decir, es un Dios justo, Correcto, imparcial. Aunque en la justicia debe haber amor, porque sin amor no hay justicia. es correcto.
Es correcto. Y me gusta eso porque el pueblo de Israel que caminó con Dios después de salir de Egipto fue un pueblo que Dios le tuvo paciencia, le tuvo amor, mucha paciencia. Pero Dios le dijo, yo los amo, pero ustedes no, lo siento mucho, pero no van a merecer la tierra de Canaán. Primero, porque ustedes tienen sus mañas. ¿Por qué tienen sus mañas? No creyeron en mí, vieron todas las cosas, todas las maravillas, y aún así decidieron adorar un becerro, aún así decidieron flaquear una y otra vez, y se van a quedar a puertas de la tierra prometida. Pasó lo mismo con este nuevo pueblo de Israel, porque si miramos el proceso, es el mismo proceso que pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto, este mismo proceso de los nuevos israelitas lo pasaron, pero a diferencia, estos sí se consagraron, Ujú. estos sí se limpiaron, estos sí se dieron cuenta que valía más hacer el proceso porque ya ellos habían visto la mano poderosa de Dios y que ellos no tenían que hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Marcando esa parte, es importante tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones, porque vemos que por las acciones de la generación pasada de Israel, ellos tuvieron que asesinar al pueblo de Canaán, Ujú. que no era la intención de No. Dios, y que lo veremos más adelante. Es correcto. Entonces, ¿despojar o aniquilar? Es una pregunta fuerte. ¿Despojar o aniquilar? ¿Qué podríamos hablar de esto? Despojar o aniquilar. Aquí la lección nos da muchos textos, y todos esos textos, su punto central, su idea central es muy similar. Tanto Éxodo 23:28, Éxodo 23:30, Éxodo 33:2 y 34:11, tanto números como deuteronomios, nos habla de que Dios, en algunos dice, y el Señor va a mandar avispas para que alejen o para que huyan los amorreos, el eteo, pero no dice que sean destruidos, simplemente que sean despojados, Que se marchen. que se marchen, ¿sí? Pero aún así dice que será destruido: sus ídolos, sus estatuas, sus costumbres. ¿Por qué? Porque hay un texto que me gusta mucho, y es que uno no puede servir a dos señores, ¿Correcto? porque amar a uno o aborrecer al otro. Y eso es algo que se vio en la época pasada de Josías. Vimos que antes de Josías, pues cuando entraron a Canaán, se supone que ellos fueron a destruir todos esos ídolos, pero aún así esa cultura seguía ahí. Pues, habían dos señores todavía en ese pueblo de Israel. Hay algo que, ahora que tú estás mencionando esto, me acuerdo en mi infancia que en la iglesia, en algunas iglesias, no, en mi iglesia no, mentira, en algunas iglesias por ejemplo, mostraban las influencias que tiene la música, la televisión, muchas cosas que en nuestra época tenían mucha fuerza y se recogían en esas iglesias, por ejemplo, los CDs que teníamos de música secular y se llevaban y decían y empezaban a mostrar, por ejemplo, las portadas de los videojuegos. Había una que se llamaba Diablo y tenía una portada. Imagínense hacerle culto a Satanás. También la música, lleva mucha música rock con unas portadas muy grotescas, muy fuertes y, y cosas así se llevaban ahí para el fin era ser destruidos, para que esos ídolos no estuvieran en nuestra casa y para que nosotros reconociéramos que el Dios de Israel era el único que merecía la adoración y no a ese tipo de cosas que a veces hoy en día no lo miramos así.
De hecho, Laura en muchas lecciones nos ha hablado que sí, y yo he mencionado siempre que lo primero que debemos es buscar a Dios en la mañana, pero Laura siempre nos dice, lo primero que buscamos es el celular. Y es un hábito muy fuerte, muy arraigado de tener de la dependencia del celular. Pensar que estamos desconectados todo el tiempo y lo primero que cuando levantamos nuestra mirada es tomar el teléfono y pensar de que nos hemos perdido de qué. Igual en ese momento todos los que conocemos están en la misma situación que nosotros, dormidos, ¿cierto? Pero no nos conectamos con Dios porque entonces ya pensamos que alguien nos pudo haber escrito y vamos a mirar el mensaje y ahí empezamos a buscar y a buscar y a buscar y terminamos haciendo otros dioses, a otros altares. Y por esa razón era que era importante derribar los ídolos, destruirlos. La destrucción de los ídolos es muy importante porque ahí es donde le damos la importancia y la supremacía a Dios, donde nosotros como criaturas reconocemos la superioridad de Dios, la supremacía de Dios, lo justo que es Dios, lo amoroso que es Dios y mantenemos la mirada siempre hacia Él, porque es que los ídolos hacen y las demás cosas que nosotros tenemos hoy en día hacen de que nuestra mirada se quiten de Dios. ¿Y qué pasó con Eva cuando quitó la mirada de Dios? Miró con ojos codiciosos ¿Cierto? que era codicioso a los ojos. Exacto. Entonces, y si miramos cada vez que un personaje bíblico dejó de mirar a Dios, pasaba justamente eso, entraba la iniquidad. Y no solamente entraba la iniquidad hacia esa persona, sino hacia todo el pueblo. Porque cuando entraba la iniquidad hacia David, todo el pueblo estaba también haciendo lo malo. Ujú. ¿Sabes algo que comprendí al estudiar esa lección? Igual vuelves a poner. Que fue que el concepto es que Israel no iba a, a destruir una ciudad, ¿Correcto? iba a tomar posesión de algo, de esa ciudad, de una ciudad prometida, pero no iba a destruir sus habitantes, ¿sí? O sea, los cananeos y todos los pueblos que estaban alrededor, o sea, tenían posibilidad de salvarse, que era emigrando. ¿Por qué? Porque esa tierra era prometida para Israel. Entonces, el concepto no es que Israel fue a asesinar una nación, no. No. Fue a tomar algo que se le fue prometido. Y es Y- algún concepto que deberíamos de tener claro de que no fue hacia una destrucción. Sí, exacto. El plan no era acabar con ellos, sino limpiar de toda idolatría. Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando la gente visita otros países, porque yo no he salido de este plano, eh, cuando la gente visita otros países, lo primero que hace es ir a las iglesias, a los templos. Y cuando vemos a los templos, ¿qué es lo primero que vemos? Un montón de santos, ¿cierto? Siempre. Cuando tú vas a México, todo el mundo va y la Virgen de Guadalupe y las historias de la Virgen de Guadalupe y todo esto. La Santa Muerte. Y si vamos a todos los países, todos los países tienen todo lo mismo en común. Siempre se van a visitar y los monumentos terminan siendo lugares de adoración. Pero ¿lugares de adoración a qué? Porque si nosotros nos vamos a Japón, Japón tiene lugares de adoración a los dioses japoneses. Si nos vamos a China, lo mismo, los dragones, todos estos animales que ellos adoran. El Si nos Buda. vamos a Egipto, lo mismo, las esfinges, las pirámides, todo esto es en India, correcto. O sea, si nos vamos a todo esto, eh, vemos que ahí hay lugares de adoración, pero no son precisamente lugares de adoración a Dios. Es más un tema idolátrico. Y actualmente siempre ponemos como descontextualizamos todas esas historias, pero si nosotros miramos cómo adoraban en ese entonces, siempre veíamos la misma constante, los sacrificios. Eso era lo principal de toda adoración a los dioses, sacrificios humanos y animales.
Entonces vemos esa misma constante y llegaban momentos donde se volvían no solamente sacrificios humanos, sino sacrificios, sacrificios y sacrificios en medio del acto sexual. Porque tenían acto sexual, degollaban a la persona y seguían teniendo intimidad con los muertos. O sea, imagínense hasta dónde llegaban los niveles de perversión cuando no se miraba a Dios, sino que se miraban a otros dioses. Ujú. Entonces, Dios lo que quería era a destruir ese plano donde no fue adorado Él, donde estaba el pecado, donde la esencia del pecado se conservaba. ¿Sabes? Y un ejemplo en cuanto a eso me trae cuando el celular está lleno, ¿ves? Hay que resetearlo para que pueda tener buen almacenamiento, corra más rápido. Pongo este ejemplo porque me parece pues preciso por el concepto de que Israel necesitaba resetear Es esa correcto. ciudad. Ujú. ¿Para Es qué? correcto. Para tener un buen espacio, para tener rapidez en su pensar, en su comunión con el Es Señor. correcto. Entonces, vemos que son parecidos en el concepto de que hay que resetearnos, Sí, pero en cada momento, y lo pongo en mi pensar, que en mi vida, cada día, debo resetear eso. Lo malo que hice ayer no lo debo hacer hoy. es correcto. Debo resetear eso y nuestra comunión con Dios. Así Entonces, es. y naturalmente el ser humano tiene que siempre hacer eso. Cuando te mudas, como lo dije la semana anterior, cuando te mudas, barres, limpias y acabas con la plaga de la casa nueva. Y viceversa, cuando vas a salir de esa casa, también tienes que despojarte de muchas cosas. Siempre que te vas a mudar, siempre botas cosas. Terminas botando ollas viejas. Tú dices, ah, ¿yo por qué tenía eso? Ah, ve, eso estaba guardado por allá. Y terminan deshaciéndote de un montón de cosas que terminan siendo basura. Porque si tú te deshaces de algo, es basura. Y lo que tú dices es cierto. Cuando tú terminas formateando un teléfono, tú no borras las cosas del teléfono que son útiles, no, borras las que son inútiles. Y eso mismo tenía que hacer el pueblo de Israel. Tenía que resetear ese lugar, como dices tú, porque si no, la mirada hacia Dios se iba a terminar desviando. Y lo vemos que en mucho más adelante el pueblo de Israel justamente pasó con eso. Cuando empezaron a ver hacia otras tierras y cómo adoraban a sus dioses, entonces el pueblo de Israel decía, ay, ve, porque nosotros no adoramos a Dios como lo adoran, como ellos adoran a sus dioses. Pero Dios le decía, pero espérate, cálmate. O sea, yo no necesito que tú me adores de esa manera, porque es que yo soy el Dios supremo, yo soy superior a ellos. Ujú. Entonces, debemos entender justamente eso, que Dios no comulga con el pecado. Y por esa razón, los que no terminaron huyendo, sino que hicieron frente a Dios, tuvo que ser arraigado el pecado. Eso implicaba la muerte, pero es que dentro de este recipiente había pecado, no había comunión. Y el pueblo de Israel estaba en ese proceso que habíamos hablado, ese proceso santo de santificación. Y, y esas dos cosas no podían comulgar. Lo santo con lo profano nunca pueden comulgar, porque siempre va a pasar que cuando lo profano se enfrenta a lo santo, termina siendo aniquilado. Y por eso la palabra es despojar o aniquilar. Claro, Dios quería despojarlos. Dios le dio la oportunidad de que se fueran, como hizo los gabonitas. Los gabonitas se entregaron voluntariamente. Aquí estamos, reconocemos a Dios. Los cananeos individualmente reconocieron algunos que Dios era Dios supremo y se fueron, se marcharon. Si nos quedamos aquí, morimos. Y los que hicieron frente a Dios fueron los que fueron aniquilados. Los que se rebelaron y en rebelión contra Dios fueron los que fueron aniquilados. Entonces, libre elección. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que para amar a alguien tienen que ser libres? ¿O pueden tener libre albedrío? Por ejemplo, si no tuviéramos libre albedrío, ¿podríamos amar a Dios? Yo diría que no, porque precisamente esa libertad es lo que nos hace amar. Exactamente, el libre albedrío es como un prerequisito para poder amar a Dios, ¿cierto?
que tener eso claro. Por eso mismo, me llama mucho la atención aquí el texto que nos dejan para este día, es en Deuteronomio 20:10. Y lo vamos a leer, que es cortico. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, Dios no quería que llegaran y ¡pran! Los aniquilaran de una, sino que primero llegaran a negociar, hicieran negociaciones de paz con ellos. Ya era decisión de ese pueblo si querían la paz, o definitivamente se decidían a la guerra. Y eso mismo pasó con los gabaonitas, con los cananeos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? De cómo, por ejemplo, Rahab y los gabaonitas eligieron la paz, eligieron y reconocieron a Dios, por eso se apartaron y no fueron destruidos. Sin embargo, lo mismo puede suceder al revés, no siempre vamos a tener, como decir así, un guión ya escrito de que, es que usted se va a perder, usted se va a salvar y así, ¿cierto? Sino Correcto. que Dios, gracias a Dios, tenemos libre albedrío y lo mismo sucede de parte y parte. Es interesante porque nos podemos ir un poquito atrás. Ujú. ¿Qué pasó con el faraón? Se endureció su corazón y Pero Dios le dio muchas advertencias. Por favor, suelta a mi pueblo. ujú, No, no quiero. Bueno, vamos a mandarle esta plaguita. Ah, bueno, sí quiero. Después cuando veía que decía, esa plaguita ya me ya da lo pasó. mismo. Mm, No lo voy a soltar. Ah, bueno, ahora te mando otra plaguita. ujú, Bueno, ya quiero. Y ya cuando otra vez veía, no, ya no quiero. O sea, Dios le dio la oportunidad repetitiva, reiterativamente a el faraón. ujú, Y lo mismo hizo con los pueblos paganos que estaban en Canaán o a sus alrededores. O se quita o yo llego. ujú, Eso fue lo que sucedió, ¿cierto? ujú. Entonces, debemos entender siempre de que Dios tiene misericordia. Aunque aunque a nosotros nos pinten, como decía la semana anterior, que Dios era un Dios, que el Antiguo Testamento creen todos los cristianos que creen que el Antiguo Testamento, Dios es un Dios guerrillero, no es así, porque Dios da oportunidades, Dios da y Dios habla. Y si lo vemos también, Jonás, cuando fue a Nínive, Nínive decidió adorar a Dios. Exactamente. Entonces, no es que Dios no sea un Dios misericordioso en el Antiguo Testamento, es que en el Antiguo Testamento habían unas cosas que eran realmente fuertes, porque cuando miramos el contexto de los cananeos, vuelvo y les digo, matar a tu propio hijo Mm, para agradar a un Dios es bastante fuerte. ujú. Pero lo mismo podía suceder al contrario. Digamos que si los israelitas no seguían los mandatos de Dios, pues iba a llegar a la destrucción. Por eso Sí. también fueron esclavizados por Babilonia, por Siria, por Roma, ¿cierto? Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Es nuestra elección si seguimos a Dios o si al contrario lo dejamos. Ya es nosotros cómo vamos a lidiar con las consecuencias, ¿cierto? Por eso nos da un libre albedrío de amarlo también. Correcto. Entonces, el príncipe de paz. Aquí estamos ya llegando como al cierre de la lección. ¿Qué podemos hablar acerca del príncipe de paz? Príncipe de paz. En Isaías 9:6 nos habla de ese Mesías anhelado que esperaba la liberación que Israel esperaba la liberación. Dice que este príncipe de paz era quien establecería el reino y que el león y el cordero pasarían juntos, donde no habría ni destrucción ni daño, donde la paz iba a reinar y donde esa paz, esa misma paz, fluiría como un río. Vemos aquí que ya al finalizar de la lección, después de hablar de guerras, de el por qué, el que no era un despojo, no era una aniquilación, sino un despojo, pero al final se convirtió en una aniquilación en el que tenemos libre albedrío, nos habla de un propósito
el propósito que el Señor quería para su pueblo. Y nos habla de ese príncipe de paz, ese Mesías anhelado. Pero es curioso porque el pueblo de Israel lo entendió a su propio término y no como el Señor lo estableció. ¿Ves? El pueblo de Israel quería ese rey que iba a destruir a todos, pero estamos hablando que es un príncipe de paz. Ujú. O sea, un príncipe de paz no es aquel que destruye. Nos dice que la guerra, la violencia, trae más violencia. ¿Correcto? La paz da paz. Da paz. Entonces es el concepto de que mm, ese mismo, pues, ese dicho de que no pagar con la misma moneda. ¿Sí? No es que el Dios haya cambiado. El plan de Dios siempre ha sido paz. Siempre ha sido el yo estaré con vosotros. Yo quiero habitar entre ustedes. Él mismo se hizo hombre para venir, para sufrir lo que nosotros sufrimos, Correcto. para darnos un ejemplo de ese príncipe de paz, de esa paz que anhelamos. Dice que Dios está implicado en un conflicto cósmico que también afecta nuestro planeta. Pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perfecto, sino una subyugación eterna del enemigo, de un estado de esclavitud. Es decir, ser libres. Esa libre elección, Una paz eterna. esa paz eterna. Ya para concluir, creo que esta lección nos ha llevado a un punto mucho más específico con respecto a la gracia de Dios. Dios constantemente nos está llamando. Y muchas veces no lo sentimos porque estamos pensando que nuestros problemas, nuestras dificultades son más grandes que Dios y que debemos buscar una manera cómo solucionarla. Siempre pensamos en la manera en cómo nosotros podemos solucionar los problemas que Dios puede solucionar mucho más fácilmente. Eso hablando como cristiano. Ahora, la muestra de Dios hacia las personas no creyentes es muestra como pueblo, porque es que el pueblo de Israel también mostró bondad. El pueblo de Israel no sabía pelear, no entró con cuchillos, no entró con espadas, ¿cierto? Entonces, ahí había misericordia. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrillero, el pueblo de Israel se volvió guerrillero mucho después. Pero estamos hablando de que el pueblo que Dios hizo que tomara la tierra de Canaán no era un pueblo que peleaba. Por eso es que Dios peleaba por ustedes. ¿Cierto? Por eso es que dice que Dios peleaba por los israelitas. Porque es que no era un pueblo que luchaba, era un pueblo que había entendido la misericordia. Y lo demostró con los gabanitas, lo demostró con Rahab. Entonces, vemos la gracia de Dios ante las naciones impías y el llamado a que reconociesen que Dios era el Dios supremo y que dejaran las iniquidades. Y es fácil dejar las iniquidades cuando estás cerca de Dios. Es fácil dejar las iniquidades cuando reconoces la superioridad de Dios. Pero cuando te rebelas contra Dios, ¿qué iniquidad vas a dejar? No puedes dejar iniquidades. Cuando te rebelas contra Dios, pasa lo que pasó con el faraón. Su corazón se endurecía. Ah, ¿tú te crees superior a mí? Yo soy superior a ti porque yo soy Dios. Y le decimos a Dios muchas veces eso. Yo soy, tú eres Dios, yo soy Dios. Yo soy 2 veces Dios. Y Dios le dice, no, tú no eres 2 veces Dios, yo soy Dios.
Yo no necesito ser dos veces Dios, yo soy Dios. Y yo soy invencible, yo soy todopoderoso, yo soy fiel y justo. Y amo a los que me aman y aborrezco a los que me aborrecen. Entonces, debemos entender que esta lección ha dejado claro el por qué los pueblos inicuos que intentaron arrasar no contra Israel, sino contra Dios, porque la rebelión era contra Dios, era una rebelión de conflicto cósmico. Cuando logremos entender eso, lograremos entender el por qué el pueblo de Canaán No se salva. no se salvó, no quedó. Y allí hubo acto de misericordia porque Dios te llama, porque si miramos, fueron a hablar, vamos a hablar, a dialogar. ¿Qué pasa? Esta tierra va a ser nuestra, por favor, desalojen, salgan por ahí, no pasa nada si se van, listo. Ahí hay otro montón de tierra y allá pueden habitar, pero esta es tierra de nosotros. No, ¿quién es Dios para que le dé esta tierra a ustedes? Ya cuando nosotros decimos quién es Dios, ahí hay rebelión. Entonces, esta lección, para poder entender y sea mucho más claro, debemos leer en Patriarcas y Profetas el capítulo que se llama La caída de Jericó. Y ahí nos va a ampliar mucho cómo era la iniquidad de estos pueblos y por qué fueron arrasados. Y recordemos algo muy importante, bastante importante. Dios quiere pelear por cada uno de ustedes, por ti, por mí y por nosotros. Amén. Entonces, espero que les haya gustado este repaso de la lección. No siendo más, los invito a que se suscriban, le den like, activen la campanita y recuerden que los queremos mucho y siempre estaremos aquí para darles el mejor repaso y para que ustedes puedan llevar esta lección de manera práctica a sus hogares. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.